Hola amigos, bienvenidos. ¿Conocen este pasaje? Sí, ¿verdad? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muy usado por el testigo de Jehová para demostrarnos de que solo hay un Dios verdadero, el Padre, lo cual nosotros también creemos, pero que de la boca del mismo Señor Jesús, se nos está enseñando claramente, de que solo el Padre es Dios, y no Jesús. Bien, notemos lo que dice en Juan 5:30, algo que también suelen usar para rebajar a Cristo. Escuchemos. Jesús dice: No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús nos está diciendo que Él no dice nada por sí mismo, sino lo que oye del Padre. Que Él no dará testimonio de sí mismo tampoco, pues esto no sería verdadero, ya que en la ley de Moisés está escrito que el testimonio debe ser dado por más de uno para ser validado. Ahora dice que es el Padre quien dará testimonio de Él, y que ese testimonio es verdadero. Pero, ¿de qué testifica el Padre sobre Jesús? Una de las cosas que testifica es la siguiente. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aquí hay un testimonio muy importante de parte de Jehová, a quien Jesús ha oído y visto hacer. Jesús ha oído de que antes de Jehová no hubo Dios, ni después de él fue formado alguno. ¿Cómo es entonces que la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová vierte en Juan 1:1 de que la palabra, el verbo, el cual es Jesús, es un Dios menor con minúsculas? ¿Acaso no se autoproclaman testigos de Jehová utilizando Isaías 43? Aquí les dice: vosotros sois mis testigos, no hay dioses antes ni después de mí. ¿Por qué dicen que Jesús es un Dios menor con minúsculas? Claro, porque citan 1 Corintios 8:5, allí dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es importante notar que no leen en sus exposiciones lo que el apóstol en un verso anterior está aclarando. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pablo no está diciendo, sabemos que un ídolo nada es si nosotros creemos en un solo Dios verdadero, sino que lo que dice que saben que solo hay un Dios, lo mismo que dice Isaías 43, solo un Dios, no hay más. Ahora agrega, pero aunque muchos sean llamados dioses, donde sea, como hay muchos dioses y señores, vuelve a repetir: solo hay un Dios, el Padre, y un Señor. Esto es igual a decir un solo Señor, pues no dice un segundo Señor o un Señor entre otro Señor, sino un Señor, Jesucristo. Ojo, yo no estoy diciendo que Jesús es la misma persona que el Padre, pues Jehová dice ser el Señor. ¿Pero qué pasa aquí entonces? ¿Hay dos señores? No. Isaías 42:8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, quien habla aquí es Jehová. Entendamos, Jesús está en el Padre, y el Padre está en Jesús, ya lo veremos. Por lo tanto, decirle Señor como único a Jesús no contradice la palabra, puesto que Él está en Jehová, el cual dice a la vez que es el único Señor. Por ejemplo, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová dice ser la esposa de Cristo descrita en Apocalipsis, sin embargo, también dicen ser el Israel espiritual. Pero, según la palabra, el esposo de Israel es Jehová. ¿Entonces hay dos esposos según sus contradictorias doctrinas? ¿O según Apocalipsis? Claro que no, pues el único esposo es Dios Jehová, y Jesús al formar parte de Él, al estar en Él, es el esposo, no dos esposos, sino un solo rol de esposo y Señor dentro de Dios. Comprendo a lo que el apóstol se refiere, entre la condición y naturaleza de lo que expone sobre el ser a quien se dirige. No soy unitario, pero esto sería otro tema. Yo solo quiero analizar sobre Jesús en los textos citados. Yo creo en un solo Dios, pero dentro de este único Dios, Elohim, encuentro pluralidades donde Dios se habla en plural, como hagamos al hombre a nuestra imagen y luego se dice que el hombre fue hecho a imagen solo de Dios, de nadie más. Fue hecho a su, y este término su, es muy claro, su imagen, la imagen de Dios. Pero esto es otro tema. Sigamos. Sé que un testigo de Jehová, al mejor estilo del enoteísmo, algo que ellos no saben, aunque crean ser monoteístas, dirá que la palabra está diciendo que hay muchos dioses y esto es un error. ¿Por qué?
Porque creer esto va en contra de lo que el mismísimo Jehová les está diciendo: no hay dioses antes ni después de mí, no fue formado ninguno. Entonces, ¿cómo es que crees que luego Jehová creó un Dios menor al cual le llamas Jesucristo? ¿Se contradice Jehová? Ahora dirán: Moisés fue llamado Dios, en realidad se le dijo que sería como Dios ante Faraón, en su rol, pues él hablaría de parte de Dios. También dirán que muchos hombres como jueces fueron llamados Elohim, o sea dioses. Esto les hace razonar lo que les hicieron creer, que la palabra nos dice que hay muchos dioses. Agregará N también el texto donde dice que Dios se reúne en la congregación de los dioses, y que el mismísimo Satanás es llamado el Dios de este siglo, y es por eso que hay muchos dioses, algo similar a lo que cree el mormón. Bien, la pregunta sería: ¿Moisés era un dios o mejor dicho, fue Dios? ¿No verdad? La reunión de los dioses hace referencia a dioses en la divinidad o en la importancia. Sabemos que solo Dios es creador. Estos dioses, en el sentido de Dios, son creadores también. ¿No verdad? ¿Sería contradictorio? Pero cuidado, del Verbo, a quien llamamos Jesús, se dice que Él creó todas las cosas. También Satanás se presentó, según el libro de Job, delante del trono de Dios. Entre muchos otros, Satanás es llamado el Dios de este siglo. En la palabra, significa que es Dios o un Dios. Según Isaías 43 y el mismo Jehová, no. Es un Dios el dinero, pues quien ama el dinero, hace de él su Señor. Podríamos decir que hay gente que tiene como su Dios, en el sentido de idolatría prohibido al dinero, porque éste ocupa el lugar, el primero que solo le corresponde a Dios, y lo hace su Dios automáticamente según la palabra. Es entonces el dinero, un papel o lo que sea un Dios. Tú lo sabes. ¿Se comprende entonces el punto? Claro que sí, no hay dioses fuera de Dios, aunque algunos sean llamados así. ¿No es claro? Pero Juan 1:1 hace referencia a que Jesús es Dios. Dice que la palabra, o mejor dicho, en la traducción más correcta y literal, Dios era la palabra. Averigua en el mismísimo interlineal griego de los testigos de Jehová, pues allí también explica lo mismo. Ahora, traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, debió solucionar este problema, y crear la doctrina de muchos dioses, entre ellos que Jesús es un Dios, aunque Jehová diga que no hay dioses fuera de él, y coloca a Jesús como el segundo Dios poderoso luego del Padre. Pone en Juan 1 que Jesús es un Dios, con minúsculas claro. Bien, pero si analizamos al texto de Juan 17:3 que dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, automáticamente haría, en el sentido que ellos le quieren dar, de que Jesús sea un Dios falso, pues dice que solo hay un único Dios verdadero, esto es el Padre. ¿Cómo es que le llaman a Jesús un Dios, si solo hay un Dios verdadero? ¿Es falso Jesús entonces según lo que predican? Jesús dijo ser el camino, la verdad y la vida. A la vez, nos dijo que el Padre daba testimonio de esto sobre él. ¿Podemos decir que Jesús es un Dios falso, cuando se nos dice que Él es la verdad? Claro que no, ni un testigo de Jehová se atrevería a decir que Jesús es falso. Entonces, ¿por qué dice que hay un único Dios verdadero, el Padre? Por esto, Jesús dijo que Él, del Padre había salido, y esto es clave. Escucha. Notemos que la palabra nos dice que Él está en el Padre. ¿No creéis que el Padre mora en mí y yo en el Padre? Juan 14:8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hay algo interesante aquí. Jesús está diciendo que el Padre mora en él y que él es en el Padre y el Padre en él. Juan 8:42 dice: acoto lo que dijo Jesús para no salirme del tema. Yo salí de Dios y vine de él. Ahora notemos lo siguiente. Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo, de nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. Amigo, ¿a qué se refiere esto? ¿No creeremos que Jesús salió de dentro del Padre como se nos muestra en una película de aliens? Hay más. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Notamos algo? Aquí dice, nadie viene, en lugar de decir nadie va. ¿Por qué será? Es porque Jesús está en el seno del Padre, esto es dentro, y no fuera de él. Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuidado, dice unigénito, no en el sentido que algunos le quieren dar,
que se refiere a que el Hijo es único en su género, es un Dios único en sus cualidades, luego del todopoderoso Dios, sino que se refiere a que es el único en el género, del Padre, el cual es Dios, pues Dios tiene muchos hijos, pero uno solo posee sus genes, ya que el nexo de esto está dado en la referencia a que proviene del Padre. El gen del Padre es Dios y uno solo posee esos genes, sí claro, el unigénito Hijo de Dios. Este Hijo único en el género del Padre, nos lo ha dado a conocer. Ahora bien, no creerás que el seno del Padre, donde está Jesús, son como los senos de una mujer. Aunque cause gracia, una vez me dijeron esto, que a Jesús de alguna manera Dios lo tenía simbólicamente, acobijado como una mujer tiene a su bebé sobre sus brazos, para figurarnos el menor poder del Hijo, protegido por su Padre. No, amigo, seno, es el núcleo, la raíz, el lugar, el trono, el poder en el sentido bíblico. Por esto, es que Jesucristo salió del Padre, salió de Dios, del mismo lugar, por eso dice, nadie viene, ¿a dónde? ¿A dónde está Jesús? Donde también está el Padre, no fuera de él. Si notas Juan 1:1, se te dirá que en el principio era la palabra o el verbo. ¿Por qué no dice que en el principio era el Hijo? ¿Te lo preguntaste alguna vez? También dice, y el verbo estaba con Dios. ¿Por qué no dice, y el verbo estaba con el Padre? ¿Y por qué dice que estaba ahí, en el mismo lugar? Tienes que entender que cuando la Biblia utiliza el término Jesús o Jesucristo, se está refiriendo al verbo hecho carne. A partir de ese momento comienza el reinado sempiterno del Hijo, quien se despojó de su condición de Dios y se hizo hombre. Claramente tienes que saber distinguir esta diferencia. Jesús y los apóstoles la están dando. De nuevo, tienes que ubicarte en el tiempo de los sucesos. Jesús es quien tomó forma de hombre, este nació de una mujer de carne y hueso, María, pero también tienes que entender que hay otra naturaleza y esencia antes de esto en cuanto a lo referente al verbo, y te lo explica el Evangelio de Juan. También dice, yo le seré, tiempo futuro, por Padre, y él me será, tiempo futuro, por Hijo. Nunca se nos está diciendo que ha sido siempre Hijo, sino verbo. Hijo es el fruto, lo precedente, el engendro, de la matriz de algo. Por ejemplo, los árboles tienen hijos, pero los árboles no paren a los mismos. Tú puedes sacar un brote del mismo, y este nacerá y se reproducirá aparte, mas el género es el mismo, la sustancia es idéntica. ¿No nos dice la palabra que Jesús es la imagen misma de su sustancia? Ahora bien, Jesús pone en contexto el mensaje, solo debes comprenderlo. Jesús divide en dos partes el texto y dice: primero, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Aquí no hay ningún problema, pues sabemos que Jesús está en el Padre, y que Jesús no puede ser falso, pues también es verdadero. Pues dice, y aunque tu versión bíblica lo cambie, lee el contexto. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. ¿Notas que nada se contradice? Dios dice que hay un solo Dios. Jesús dice que Él está en ese Dios, y que ese Dios habita en Él. Ambos son descritos como verdaderos, pero a la vez el texto dice que hay un solo y único verdadero. ¿Se contradice? Yo creo que no. Lo que pasa es que no se lee el contexto bíblico en su totalidad, y se sigue las ideas personales de gente que niega a Jesucristo y predica que es un arcángel. Recuerda, Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Notas, la gloria que tuve al lado tuyo. ¿No es que Jehová dice que su gloria no la comparte con nadie? ¿Cómo es que la gloria de Dios está al lado de Jesús? No compartes tu posición si pones a alguien al lado tuyo, en el mismo lugar, y no por debajo. En segundo lugar, Jesús agrega, y que conozcan a Jesucristo a quien has enviado. Bien, nuevamente, ¿quién o qué es Jesucristo? Claro, el verbo hecho carne. Ahora entra en la ecuación para alcanzar la vida eterna este requisito. Conocer al Hijo también, pues si falta esto, y según el pasaje, no habrá salvación. Jesús sabe que Jesucristo es el verbo hecho carne, quien muere para la remisión de pecados por derramamiento de sangre según la ley que dio a cumplir y no a abolir, pero que luego de esto, vuelve al lugar de su origen, el Padre, de donde salió. Amigo, no hay problema en esto, de verdad. No puede contradecirse Jehová en Isaías 43 al decir que no hay dioses fuera de él. Pero también agrega, que fuera de él no hay quien salve. ¿Cómo es que Jesucristo entonces está diciendo que una de las formas para salvarse es conocerlo a Él también? Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
¿Está dentro e incluido como Salvador? Jehová dice que fuera, y presta atención a esta palabra, fuera de él no hay Dios. Claro, como vimos, Jesús no está fuera, sino dentro del seno. Él dijo, yo y el Padre uno somos. También se nos dice que en él, en Jesucristo habita corporalmente toda la deidad. ¿Entiendes la diferenciación que expone Jesucristo, sin salirse de ello? ¿Acaso Jesús no habla lo que el Padre habla? ¿Acaso no dice que el que no honra al Hijo no honra al Padre? ¿Cómo honras al Hijo? ¿Igual que al Padre? ¿Por qué eres enoteísta sin saberlo, teniendo un Dios todopoderoso, y uno en minúsculas, fuera de Dios, que solo es poderoso? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el Padre, y a Jesucristo, quien está en ese Padre, y el Padre en él. Esta es la vida eterna, conocerlos. Como verás, este pasaje no es un problema para quien cree que Jesús es Dios, pues no nos dice lo contrario como te enseñaron. No lo cambiaremos por lo tanto. La pregunta es, ¿será que el problema en realidad es Juan 1:1 para la doctrina de los testigos de Jehová, y por lo tanto deben cambiarlo a un Dios en minúsculas? Sus textos originales dicen que la palabra era Dios. ¿Por qué la cambian entonces? Que Dios te bendiga, claro que sí. Nos vemos en la próxima.